¿Cuáles son los 20 datos más extraños que no conocías sobre Apolo 13? La década de 1990 fue una época en la que el cine soñaba con las estrellas, y también con el peligro de alcanzarlas. Y entre todas las odiseas espaciales, hubo una que no solo contó una historia de exploración, sino una de supervivencia real. Apolo 13. No fue solo un drama espacial, fue una odisea de resistencia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo que el público vio fue un espectáculo impecable. Astronautas en gravedad cero, tensión en misión, y un Houston, tenemos un problema, que quedó grabado en la historia del cine. Pero detrás de esa perfección, hubo caos, vértigo y sudor real. Hoy vamos a revelar 20 datos extraños y sorprendentes sobre Apolo 13, 1995. Curiosidades que transformaron un rodaje imposible en una de las películas más realistas de todos los tiempos. Y te aviso, el último dato es tan impactante que ni el mismísimo Tom Hanks pudo creerlo. Así que abróchate el cinturón, respira profundo y prepárate para despegar hacia los secretos mejor guardados de Apolo 13. Dato 1. El elenco filmó en gravedad cero. ¡Prueba de presión! ¡Ted, ponte el casco! La mayoría de las películas espaciales fingen la ingravidez con cables, pero Apolo 13 número. El director Ron Howard quería realismo absoluto, así que convenció a la NASA de dejarlo filmar dentro del mítico avión KC-135, apodado el Vomit Comet, una nave que simula gravedad cero con vuelos parabólicos. Cada descenso generaba apenas 23 segundos de ingravidez real. El elenco y el equipo repitieron esa maniobra más de 600 veces durante semanas. Sí, 600 de veces. El resultado, las escenas flotantes más reales jamás filmadas. Pero el precio fue alto. Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton vomitaban entre tomas, mareados y deshidratados. Lo que el público creyó que era actuación, era puro sufrimiento real. El sudor, las muecas, el desequilibrio, nada fingido. Y ese sacrificio convirtió a Apolo 13 en la película más cercana a la experiencia real de flotar en el espacio sin salir de la Tierra. Dato 2. Tom Hanks se convirtió en astronauta, casi. Tom Hanks no interpretó al comandante Jim Lovell, lo encarnó. Pasó semanas en entrenamiento de astronautas de la NASA, aprendió a manejar cabinas, leer protocolos de emergencia y seguir listas de verificación reales. Ron Howard confesó que Hanks podía operar un simulador completo sin ayuda. Entre tomás, estudiaba los manuales de vuelo, murmurando secuencias de comandos como si preparara un lanzamiento real. Incluso insistió en grabar escenas largas sin cortes, para replicar el ritmo tenso y técnico de una cabina real. Jim Lovell, el verdadero comandante del Apolo 13, quedó impresionado. Podría haber volado conmigo sin problemas. Para el equipo, Hanks ya no era un actor. Era un astronauta que había bajado del cielo para contar su historia. Dato 3. Ed Harris. Nunca salió del personaje. Interpretando al director de vuelo, Gene Kranz, Ed Harris entregó una de las actuaciones más intensas del cine de los 90. Pero lo que pocos saben es que nunca rompió personaje, ni entre tomas. Comía con los auriculares puestos, gritaba órdenes al equipo de filmación como si realmente estuviera en la NASA y exigía que las pantallas del set mostraran datos reales. Esa obsesión transformó el ambiente. El set de filmación se convirtió en una réplica viva del centro de control. Cuando Harris golpeó la mesa y gritó, "El fracaso no es una opción", no estaba actuando. Era puro instinto, pura presión. Esa frase ni siquiera estaba en el guión. Fue una explosión de realismo. Por eso su interpretación no parece ficción, sino historia. Dato 4. Ingenieros reales de la NASA trabajaron en el set. Ron Howard no se conformó con parecer real. Quería serlo. Así que trajo al equipo a ingenieros y controladores reales del programa Apolo. Ellos revisaron cada línea del guión, ajustaron los paneles e incluso controlaban los monitores durante las tomas para que mostraran datos auténticos. Las luces y pantallas del Mission Control no eran de utilería, mostraban telemetría real. El resultado fue tan convincente que astronautas que visitaron el set dijeron sentirse de vuelta en Houston. El detalle era tan extremo que Kevin Bacon confesó que a veces olvidaba que estaba actuando. Sentía que realmente estábamos a punto de perder contacto con la nave, dijo entre risas. Dato 5. El módulo lunar era una trampa psicológica.
El set del módulo lunar fue construido a escala exacta. Eso significaba incomodidad extrema. Tom Hanks, Bill Paxton y Kevin Bacon trabajaban hombro con hombro, sin apenas espacio para moverse. El calor de las luces, el aire viciado y el encierro constante generaban una sensación real de claustrofobia. Ron Howard se negó a ampliar el set, convencido de que la incomodidad haría que las emociones fueran auténticas. Tenía razón. Varias discusiones y miradas de tensión que ves en la película no estaban en el guión. Eran reacciones reales de agotamiento y ansiedad. Bill Paxton confesó años después: «Hubo momentos en los que pensé que me iba a desmayar. El módulo lunar no fue solo una escenografía, fue un laboratorio de estrés real donde 3 actores aprendieron lo que significa estar atrapado en el vacío». Dato 6. Kevin Bacon casi no fue parte de la misión. ¡No ha sido culpa mía! Nadie te ha acusado. Hoy es imposible imaginar Apolo 13 sin Kevin Bacon, pero estuvo a punto de no volar. El papel de Jack Swigert fue pensado originalmente para John Cusack, quien lo rechazó a último momento. Eso dejó a Bacon con apenas semanas para prepararse antes de entrar a un rodaje técnico y exigente. Sin tiempo para empaparse de su personaje, se apoyó en los entrenadores de la NASA y en la rigurosa preparación de Tom Hanks. Esa química improvisada terminó funcionando mejor de lo esperado. Bacon trajo energía y nervios, equilibrando la calma de Hanks y el humor de Bill Paxton. Y curiosamente, eso reflejaba la historia real. Swigert también fue un reemplazo de último minuto en la misión original. Lo que fue una urgencia de casting, terminó convirtiéndose en una coincidencia perfecta entre vida y arte. Dato 7. Bill Paxton enfermó en pleno rodaje. Durante las filmaciones, Bill Paxton contrajo una fuerte gripe. Su fiebre era tan alta que el equipo pensó en suspender escenas, pero él se negó. Grabó igual, temblando y empapado en sudor. Y Ron Howard, lejos de detenerlo, aprovechó esa fragilidad real. El resultado, una actuación visceral, casi dolorosa, que reflejaba exactamente el agotamiento físico y mental de los astronautas atrapados en el vacío. Las tomas más intensas, donde Paxton respira con dificultad y parece al borde del colapso, son reales. No hay maquillaje, no hay actuación, solo un cuerpo humano enfrentando sus propios límites. Howard luego confesó: «No planeamos que se enfermara, pero su fiebre hizo que todo se sintiera verdadero». Y así, la enfermedad de Paxton se convirtió en uno de los accidentes felices más potentes del rodaje. Dato 8. El padre de Ron Howard aparece en la película. Ron Howard tiene una tradición familiar: incluir a sus seres queridos en sus películas. En Apolo 13, su padre, Rance Howard, interpreta al sacerdote que consuela a la familia de Jim Lovell durante la crisis. Pero no fue un simple cameo. Ron filmó esa escena con una carga emocional personal. Crecer viendo a su padre en sets lo había inspirado a dedicarse al cine, y ahora, décadas después, lo estaba dirigiendo en una historia sobre fe, esperanza y supervivencia. El joven director repitió la toma varias veces, no por técnica, sino por emoción. Quería inmortalizar ese momento. Por eso, la escena del sacerdote tiene un tono íntimo, casi sagrado. Es más que una aparición. Es un tributo familiar oculto dentro del drama espacial. Dato 9. El verdadero Jim Lovell también aparece en un gesto histórico. El verdadero comandante del Apolo 13, Jim Lovell, tiene un cameo en su propia historia. Interpreta al capitán de la Marina que recibe a los astronautas tras el amerizaje. Fue Ron Howard quien lo convenció. Tienes que ser tú quien los reciba de vuelta. Lovell aceptó con humildad, siempre que su participación no robará protagonismo a la película. Durante la filmación, bromeó diciendo que se mareó más rodando su cameo que sobrevivieron al aterrizaje real. Ese pequeño instante tiene una magia única: el hombre que vivió el desastre, dando la bienvenida a su reflejo cinematográfico, Tom Hanks. Un encuentro entre la historia real y la leyenda del cine. Dato 10. La NASA no quería que se hiciera la película. Con ese ángulo solo rozarán la atmósfera y saldrán rebotados al espacio. Antes del rodaje, la NASA rechazó la idea de que Hollywood hiciera una película sobre el Apolo 13. Pensaban que revivir un fracaso podría dañar su reputación. Pero Ron Howard no se rindió. Convenció a los ejecutivos de que esta no era una historia de derrota, sino de resiliencia humana. Y tenía razón. Finalmente, la NASA abrió sus puertas, permitiendo que el equipo filmará dentro del Centro Espacial Johnson y usará los simuladores originales.
Los técnicos que habían participado en el programa Apolo ayudaron a ajustar los controles para que cada toma fuera exacta. Esa colaboración terminó siendo histórica. Lo que la NASA temía que los ridiculizara, los elevó. Y Apolo 13 se convirtió en la película que restauró el orgullo de la agencia ante el mundo. Dato 11. El despegue usa imágenes reales de la NASA. ¡Está despegando! El lanzamiento del cohete en Apolo 13 no es solo un efecto especial, es una mezcla de miniaturas y material auténtico de la NASA. Ron Howard y su equipo combinaron filmaciones reales de un Saturno V con modelos creados a escala. Pero el reto fue monumental, lograr que el metraje antiguo y el nuevo se vieran como uno solo. Durante semanas, el equipo de efectos visuales ajustó densidades de humo, color de fuego y velocidad de las nubes para lograr una fusión perfecta. La iluminación tenía que coincidir segundo a segundo con el material original. El resultado fue tan convincente que, según cuentan, ingenieros de la NASA felicitaron a Howard creyendo que el lanzamiento era 100% real. Lo que parecía simple pirotecnia digital fue, en realidad, una obra de ingeniería cinematográfica. Dato 12. Gary Sinise entrenó como un astronauta real. El actor Gary Sinise interpretó a Ken Mattingly, el astronauta que no llegó a volar por una sospecha médica, pero que desde tierra ayudó a salvar la misión. Y su compromiso fue absoluto. Pasó semanas dentro de simuladores reales en el Centro Espacial Johnson, memorizando secuencias completas de encendido y apagado de sistemas. Durante las filmaciones, Sinise realizaba tomas de minutos sin equivocarse en un solo comando. Los astronautas que visitaron el set lo miraban asombrados. Fuera de cámara, bromeaba diciendo: «Soy el único astronauta que salvó una misión, desde un estudio de cine». Pero lo cierto es que su serenidad técnica le dio al film un ancla emocional. En medio del caos, Mattingly representaba la calma y la precisión humana frente al desastre. Y Sinise lo encarnó con una naturalidad que ni siquiera los expertos podían diferenciar de un ingeniero real. Dato 13. El guión se reescribía en pleno rodaje. El libreto de Apolo 13 no estaba cerrado cuando comenzó la filmación. Basado en el libro Lost Moon de Jim Lovell, el guión se escribía casi todos los días. Ron Howard buscaba que cada diálogo sonara tan natural y técnico como si los actores estuvieran en misión real. Por eso, los cambios eran constantes. A veces, Tom Hanks recibía páginas nuevas horas antes de grabar, llenas de una jerga especial imposible de memorizar. Pero en lugar de quejarse, lo tomaba como parte del entrenamiento. Incluso Kevin Bacon admitió haber sentido ansiedad al intentar recordar los comandos entre toma y toma. Esa presión real se filtró en sus interpretaciones, la tensión que se ve en la pantalla, las miradas nerviosas, los titubeos. Todo eso era verdad. En un giro poético, el rodaje del film terminó funcionando igual que la misión real, improvisando soluciones bajo presión. Dato 14. La escena del amerizaje. Casi los hunde. El aterrizaje en el océano, una de las secuencias más heroicas del film, fue también una de las más peligrosas de rodar. Se filmó en el Pacífico, con el elenco encerrado en una cápsula flotante, mientras olas reales los golpeaban con fuerza. El set se balanceaba tanto que los técnicos tuvieron que colocar buceadores de emergencia alrededor. En una toma, el mecanismo de la escotilla se trabó y los actores comenzaron a entrar en pánico. Tom Hanks confesó luego que pensó que el agua los iba a cubrir antes de que alguien pudiera abrir la compuerta. Ron Howard, sin embargo, insistió en no usar tanques ni efectos digitales. Quería sentir el océano real, el caos real, la vulnerabilidad absoluta de esos tres hombres regresando a la Tierra. El resultado fue brutalmente auténtico, y aunque nadie se ahogó, todos salieron del agua temblando y exhaustos. Esa escena se siente real, porque casi lo fue. Dato 15. El sonido del espacio está hecho con grabaciones reales. Si hay algo que distingue a Apolo 13, es su atmósfera sonora, los ruidos de los botones, los pitidos, el silencio cortante. Lo que el público no sabe es que muchos de esos sonidos no fueron recreados en estudio. El equipo de sonido usó grabaciones originales de la NASA, transmisiones reales, estática genuina, cortes de comunicación auténticos. Ron Howard pidió que incluso los errores se mantuvieran. Pausas, crujidos, interferencias, respiraciones cortadas. Quería que el público sintiera lo que se sentía estar al otro lado del micrófono,
escuchando una misión al borde del fracaso. El resultado fue tan realista que muchos espectadores, incluidos astronautas, confesaron haber sentido ansiedad auditiva al ver la película. Una experiencia sonora que no solo acompaña la imagen, sino que te mete dentro de la cabina. Dato 16. Los actores fueron girados hasta casi desmayarse. Simular el caos de una nave girando fuera de control no fue tarea fácil ni segura. Ron Howard mandó construir plataformas giratorias gigantes, llamadas gimbals, capaces de rotar cápsulas a toda velocidad mientras los actores estaban atados dentro. Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton fueron literalmente atornillados a los asientos mientras la estructura giraba violentamente. Los técnicos, a unos metros, tenían cubetas listas por si acaso. Después de varias tomas, Paxton casi se desmayó y Hanks vomitó fuera de cámara. Pero el director no frenó. Insistió en seguir grabando porque los astronautas reales no podían pedir corte. El resultado fue una de las secuencias más claustrofóbicas y realistas del cine de los 90. Las sacudidas, el mareo, la desorientación. Nada fue actuado. Era pura resistencia humana ante el vértigo del espacio. Dato 17. Ron Howard. Ya había estado en Mission Control, de niño. Captura. Ya está. Antes de ser director, Ron Howard fue un niño actor curioso. Durante un viaje en los 60, logró colarse en el verdadero centro de control de la NASA mientras se filmaba The Andy Griffith Show. Esa experiencia lo marcó para siempre. Décadas después, al dirigir Apolo 13, Howard usó ese recuerdo como inspiración. Recordaba haber mirado las luces, los botones y los ingenieros con ojos de asombro. Por eso insistió en que las cámaras del set estuvieran colocadas desde la perspectiva de un niño, ligeramente elevadas, mirando hacia arriba, con reverencia. Ese pequeño detalle le dio a la película una sensación única. No solo muestra la NASA, la admira. Apolo 13 no es solo una historia de supervivencia, sino también una carta de amor a la exploración que inspiró al niño que un día soñó con llegar ahí. Dato 18. Houston, tenemos un problema. Casi se elimina. Sí, el momento más icónico del film. Estuvo a punto de quedar fuera del montaje final. El guión original usaba la versión real de la frase: Houston, hemos tenido un problema. Demasiada técnica, demasiado larga. Durante las primeras pruebas de edición, Ron Howard y los guionistas pensaron que la versión corta, Houston, tenemos un problema, sonaba cliché. Pero en las proyecciones de prueba, el público contenía la respiración en ese instante. El silencio era absoluto. Howard entendió que esa línea era el corazón emocional de la película, una frase simple, humana, que resume el miedo y la calma frente al desastre. Esa decisión transformó una línea descartable en una de las citas más recordadas de la historia del cine. Dato 19. El icónico chaleco de Ed Harris lo diseñó la esposa de un héroe. Computadora de guía antes de la desconexión. No sabrán hacia dónde se dirigen. El chaleco blanco que usa Ed Harris como Gene Kranz no es una prenda cualquiera. Fue diseñado con ayuda de Marta Kranz, la esposa del verdadero director de vuelo. Ella cosía a mano los chalecos de su marido antes de cada misión, como símbolo de fe y protección. Ron Howard quiso honrar esa tradición. El departamento de vestuario contactó a Marta, quien compartió los patrones y telas originales para replicarlos. Harris trató el chaleco como un amuleto. Solo lo usaba minutos antes de grabar, en silencio, concentrado, como si realmente fuera a dirigir una misión. Ese nivel de respeto le dio a su interpretación una dignidad casi religiosa. Por eso, cuando golpea la mesa y dice: el fracaso no es una opción, no parece una actuación, sino una oración. Dato 20. El estreno coincidió con una crisis real en la NASA. Cuando Apolo 13 se estrenó en 1995, la NASA vivía un momento complicado. Presupuestos recortados, desinterés público, pocas misiones nuevas. Pero la película lo cambió todo. El público volvió a enamorarse del espacio. Las visitas a centros espaciales se dispararon. Las inscripciones en carreras de ingeniería aumentaron. Y los astronautas jóvenes citaban la película como inspiración. Un film sobre una misión fallida terminó devolviéndole prestigio a la agencia más grande del mundo. Ron Howard no solo recreó un rescate, rescató la fe del mundo en la exploración espacial. Bonus fact: Jim Lovell prefirió el final de la película.
El verdadero Jim Lovell, el hombre que sobrevivió al Apolo 13, vio la película y confesó algo inesperado. El final de la película es mejor que el de la realidad. En la vida real, el regreso fue silencioso, sin discurso ni fanfarria. Pero Howard quiso cerrar con emoción, con la narración reflexiva de Tom Hanks, que resume el espíritu de la misión. Lovell dijo que el film capturó el alma del Apolo 13 mejor que cualquier documento oficial. Y cuando el protagonista de la historia real te dice eso, es porque el cine logró algo que la realidad no pudo: darle sentido al caos. El milagro del cine y del espíritu humano. Apolo 13 no fue solo una película sobre astronautas atrapados en el espacio. Fue una historia sobre lo que significa ser humano frente a lo imposible. Mientras la nave giraba sin rumbo, mientras los sistemas fallaban y las voces en Houston temblaban, el film recordaba algo esencial: que incluso en el vacío más oscuro, la esperanza puede ser combustible. Ron Howard no solo reconstruyó una misión fallida, la transformó en un tributo a la cooperación, la disciplina y la fe. Y cada decisión detrás de cámara, cada mareo, cada sudor, cada toma en gravedad cero, fue una pieza real de sacrificio humano puesta al servicio del arte. Porque al final, Apolo 13 no trata de la luna que no se alcanzó, sino del milagro de haber vuelto a casa. Así que, si alguna vez sentís que estás perdido, recuerda esta historia. Incluso cuando todo falla, incluso cuando parece que no hay regreso posible, si hay alguien en el control, si hay alguien que no se rinde, la misión todavía puede salvarse.